le gustaba ir al zoológico. Y cuando iba al zoológico, como todo niño, como toda niña, muy curiosa, dice que le gustaba acercarse a la jaula de los tigres, esos magníficos animales, esos gatos, dice, enormes de piel amarilla con rayas negras. Era la pasión de esta niña. Un día fue con sus padres a ver a los animales que tanto le encantaban. Pero igual dice que la niña se acercó a la jaula de uno de los tigres más grandes y le ofreció caramelos. Dice que el fiero animal a su vez se acercó a los barrotes. La niña, hipnotizada por la mirada del tigre, puso la cabeza entre dos barrotes, y en el momento la fiera estiró una pata y le apretó la cabeza. Dice que la niña comenzó a gritar muy desesperada. Entonces la madre, en un acto decisivo, armada de mucho valor y amor fraternal o maternal más bien, dice que clavó los dientes en la garra del tigre, y fue tan grande la mordedura que aquella madre imprimió en el tigre, que el tigre, dice, lanzó un rugido de dolor y soltó inmediatamente a la niña. Con solo algunas heridas leves en la cabeza y un susto grandototote, la niña ahí se volvió a casa con sus padres. Pero surge la pregunta, la interrogante: ¿qué le dio a esta mujer tanto valor y tanta fuerza como para hacer lo que hizo? Como para dejar la marca de sus dientes registrada en la pata, dice, sangrante de un tigre. Y la respuesta fue su amor de mamá. Su amor de mamá. ¿Cuántas madres valerosas tenemos hoy en la mañana acá? Muchas, ¿verdad? ¿A cuántas situaciones estarían ustedes dispuestas, hermanas, cuando se trata de guardar, proteger o evitar algún daño para su hijo o para sus hijas? ¿Qué estarían dispuestas ustedes a hacer si les preguntáramos? Ahora, creo cada una medita, ¿qué estaría dispuesta? Si yo viera a mi hijo en una situación extrema de peligro, ¿qué no estaría dispuesta a hacer? Y surge una interrogante. Hermanas, madres, todas que están en esta mañana, ¿quién les enseñó? ¿Quién les enseñó que por un hijo o una hija se debe estar dispuesto o dispuesta incluso a dar su vida? Y la respuesta es, pues, la verdad es que nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Vuelve otra interrogante: ¿de dónde entonces sacan las mamás actitudes tan llenas de amor, de coraje, cuando se trata de los hijos? Y la respuesta es que toda madre viene dotada por el Señor con una capacidad de amor tan grande, que la vuelve en un ser creado por Dios, muy admirable en medio de la creación. Por eso quiero en esta mañana, todos los que estamos acá participando, demos un aplauso al Señor por nuestras hermanas que son madres en esta mañana. Fíjese que por este dote de amor es que el rol de una mamá, aun cuando es admirable,
se vuelve humanamente muy, muy sufrido. Porque lo menos que una madre desea es ver a sus hijos sufrir. Entonces ahí se la ponen, como dicen, mero difícil. Quiero decirles que alrededor del mundo no existe madre que no sufra y que no resienta la impotencia o limitación cuando se trata de evitar que un hijo sufra. O en otras palabras, ver sufrir a un hijo es el dolor más grande que se le puede ocasionar a una mamá. Ahora, lo triste para una madre cuando se trata de los hijos es saber que no siempre podrá tener el control sobre ellos. Pues en la medida que el hijo crece, la independencia surge en los hijos y de repente los hijos están fuera del dominio de su mamá. Cuando ya los hijos toman sus propias decisiones, de hecho el amor de la madre no desaparece. Pero la realidad para una madre ahora es distinta, ahora es diferente. Cuando les toca asumir otro rol distinto y ahora solo de testigos o testigas del buen o mal manejo de la vida de sus hijos. Hasta el extremo en donde a las madres les toca sufrir las malas decisiones de ellos sin tener la opción de evitárselos, sino solo de vivir las tristes consecuencias de sus malas acciones o de sus malas decisiones. De hecho, decirles que cuando un hijo se independiza, no implica para una madre que su cuota de amor o sacrificio haya terminado, no. Ellas seguirán amando y seguirán sufriendo por toda situación en donde sus hijos sufran. Por eso el rol pues de una mamá se vuelve bastante duro, bastante difícil. Ahora, en la práctica, hermanos, si nos ponemos a pensar o a recapacitar, ¿qué tipo de situaciones ponen a una mamá, pero en un estado de sufrimiento así tan grande? Y yo voy a mencionar 3 realidades que de hecho se dan y en donde uno puede entender fácilmente que ante tal situación de un hijo hay una mamá sufriendo, hay una mamá en una situación bastante difícil. Por ejemplo, cuando los hijos se enferman. Cuando los hijos se enferman, qué angustia, hermanos, más grande. Para una madre, saber que su hijo está enfermo. Este es el caso de una mamá. Dice que cuya hija de 17 años de edad se encontraba entre la vida y la muerte. Lo que los médicos decían era que la jovencita necesitaba un trasplante urgente de corazón. Dice que en la mente de la angustiosa madre de esta niña, ella fabricó su propia salida a tal situación. Y un día, estando en el mismo hospital donde se encontraba su hija, mire cómo es el amor de una mamá. Dice que se encontraba en el mismo hospital donde se encontraba su hija. Dice que puso una nota sobre su blusa muy cerca de su corazón. Y en una sala vacía del hospital se disparó en la cabeza. Y la nota decía: dono mi corazón para darle vida a mi hija. Entonces ahí aflora, ahí sale pues lo que hemos estado diciendo, ese dote particular que tienen las madres para darlo absolutamente todo por sus hijos o por sus hijas. Pero no le vayan a contar a una mamá que su hijo está enferma o su hijo está enfermo. Ella comienza a sufrir, comienza a pensar incluso qué es lo que va a hacer. Una mamá está dispuesta. Imagínense esta mujer. Ella
ella fabricó su propia solución con tal de ver a un hijo o a su hijo en una posición distinta, en una posición diferente. Entonces, cuando un hijo está enfermo, una madre está sufriendo. Pero también hay otra realidad. También las madres sufren cuando sus hijos, cuando conocen que sus hijos han recibido algún tipo de daño de otras personas. ¿Verdad que nadie puede ofender a nuestros hijos? Porque un daño a un hijo es básicamente un daño a su mamá. Una mamá está sufriendo precisamente de saber de que su hijo fue afectado, su hijo fue herido, su hijo fue ofendido. Dice que se cuenta de un adolescente, oiga, de 14 años, que había sido herido por un vagabundo. De esos vende drogas. Un hombre de 50 años de edad, quien sin motivo alguno había atentado contra la vida de este jovencito. Dice que cuando la mamá supo del hecho, se molestó, pero así tanto, que comenzó a buscar al delincuente hasta los lugares más peligrosos de la ciudad donde vivía. Dice que anduvo por los callejones oscuros, entró en cafetines, en cantinas, miró los rostros de cada persona que iba en la calle semejante al hombre que buscaba, hasta que encontró, imagínese, al hombre. Halló al sujeto, y cuando lo vio, dice que ella misma sacó todo el valor para apresarlo. Y de la misma forma, ya atrapado, tuvo valor suficiente, dice, para entregarlo a la policía. Mire el amor de una mamá. Dice que cuando lo entregó a la policía dijo algo: no soy una heroína, solo soy una madre. Imagínese usted cómo es el corazón de una mamá cuando se trata de dar protección, de dar cuidado a sus hijos. Entonces las madres están sufriendo, no solamente cuando el hijo está enfermo, sino cuando el hijo de alguna manera ha recibido alguna ofensa o herida o insulto de parte de otras personas. En esas situaciones, las madres sacan su amor, y obvio, ellas están sufriendo. Pero también una madre, hermano, sufre cuando ve a sus hijos fallar al orden moral o ético de la vida, teniendo que ser juzgados por las leyes y a lo mejor condenándolos a graves consecuencias. Dice que este es el caso de un joven que, a pesar de los esfuerzos de su mamá de guiarlo en el camino del bien, se dejó arrastrar por toda la suerte de vicios y malas compañías. Dice que el joven llegó a ser uno de los peores criminales de su tiempo. Cuando cometió un horrible asesinato, lo juzgaron y dice que lo condenaron a muerte. Su madre, ya viuda, dice que sufrió más que él por toda esa situación. Los miembros de la sociedad en que vivía se sintieron satisfechos por la sentencia contra este joven, pues pensaron que se había hecho justicia. Sin embargo, dice que la madre no desmayó. Al contrario, solicitó un indulto o un perdón a las autoridades, pero le fue negado. Cuando hallaron a su hijo, cuando fusilaron más bien a su hijo, ella pidió su cuerpo, pero no se lo entregaron, porque era costumbre enterrar a los ajusticiados en el patio de la cárcel. Dice que aquella madre pasó muchos años haciendo memoria de su hijo. Recordaba su sonrisa, su melodiosa voz de niño y su inocencia infantil, pero nunca llegó a aceptar que era un criminal. Nunca lo toleraría una mamá. Lejos de eso, antes de su propia muerte, la fiel y abnegada madre pidió que le sepultaran junto a su hijo en el patio de la cárcel, y en honor a su lealtad y su amor, su madre le concedieron más bien las autoridades su petición. Pero vea usted cómo es
el amor de una mamá. Sufre una madre cuando los hijos están enfermos. Sufre una madre cuando hieren, ofenden a sus hijos. Pero también una madre sufre cuando ve que sus hijos han fallado al orden moral, al orden ético. Se han desviado y han fallado a las autoridades y ahora tienen que juzgarlos. Y ahí está una mamá sufriendo, fíjese bien, por todo ese tipo de situación. Pero lo que quiero resaltar es que en todas esas circunstancias ahí hay una mujer dejando ver todo ese dote de amor con la cual Dios las ha capacitado. O más bien, hermanas, yo pienso que el amor de una madre es la representación física más cercana que podamos tener en vida física, hablando del amor de Dios sobre sus hijos. Si alguien quisiera comparar y decir, bueno, ¿cómo es el amor de Dios? Bien podríamos decir, pues, es semejante al amor de una mamá. Así como ama una madre a su hijo, es exactamente, y de hecho, pues más, ¿verdad? Porque es Dios amando a sus hijos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, dice vosotros, imagínense, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Entonces, lo que sale de una mujer, lo que sale principalmente de una madre, es algo maravilloso, porque es una representación de lo que es el amor de Dios en vida física. Hermanos, hermanas, así como ustedes aman a sus hijos, casi semejante es el amor de Dios con nosotros. Imagínense que Dios no se dio por vencido. Dice que aún siendo un pecadores, Cristo dice que murió por nosotros. Entonces no hay forma de limitar el amor de nuestro Dios, sino lo extiende y lo extendió completamente a través de la persona de Cristo Jesús. Entonces, siendo que el rol, hermanos, el rol de una mamá resulta ser, pues de hecho, admirable, pero muy sacrificado, demasiado sacrificado por ese amor que sale de ustedes. Entonces es importante decir y expresar que una mujer no puede lanzarse, óigase bien, a ese rol de madre sola. No debería de lanzarse sola cuando se trata precisamente de asumir ese rol de mamá. Y más aún cuando no existe un esposo ayudando, colaborando para el cuidado de los hijos. Entonces, eso es algo que debe ser reflexionado, debe de ser pensado. Si usted es una mamá, si Dios le ha permitido ese rol de madre, entonces también debería de decirse a sí mismo: yo no puedo llevar ese rol sola. Si no, yo tengo que buscar una alianza, tengo que buscar una ayuda, tengo que buscar a alguien con quien compartir toda esa carga que se produce por el amor que una madre tiene para con sus hijos. Mire, esa carga de amor o ese dote de amor es el que tiene a lo mejor a muchas mujeres hoy día sufriendo por sus hijos. Quizá porque están enfermos, quizá porque fueron ofendidos, o quizá porque fallaron al orden ético, moral de la vida. Ahora hay hijos a lo mejor recibiendo una justicia
negativa. Y detrás de ello hay una madre, pero hay una madre deshecha. Porque un hijo está sufriendo. Déjeme decirle que incluso en la palabra de Dios, cuando se habla de la madre de Jesús, pues entender que fue una mujer que también sufrió. Y sufrió porque, imagínense ustedes, no ha de haber sido fácil como mamá acercarse al lugar donde su hijo había sido crucificado. ¿Qué sentirían a ustedes acercarse a un lugar, alzar su frente y ver a un hijo crucificado? Entonces, María sufrió. La que fue madre de Jesús, no de Dios, sufrió. Y sufrió mucho viendo a su hijo. Entonces la carga por los hijos, es una carga que se puede volver, hermano, tan pesada, hermanos, hermanas, que de hecho puede robar en una mujer todo su ánimo, toda su fuerza física, espiritual. Porque no hay nada más doloroso para una mamá que ver a su hijo sufriendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer? Ustedes asumen el papel de madres, tienen esa experiencia maravillosa, pero vienen las cargas por los hijos. ¿Qué debemos hacer? Y ahí es donde tiene sentido la palabra de Dios y el llamado que tenemos del Señor Jesucristo ante este tipo de situación. ¿Sabe qué dijo el Señor? Porque conoció todas las cargas habidas y por haber. Él sufrió y entiende. ¿Y sabe qué dijo? ¿Y qué les dice a ustedes, madres, en esta mañana el Señor? Hablando precisamente de todo ese amor que desbordan, de toda esa carga, de toda esa pena, de todos esos recuerdos, de todo ello que quisieran evitar en sus hijos, pero que a lo mejor ya no pueden, porque ya son grandes. Pero sabe, hay una palabra que yo quiero entregarles del Señor para ustedes. Y son estas palabras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el versículo para todas las madres en esta mañana. No lleven su carga sola. No se aferren a sus hijos solas, sino hagan alianza con el Señor. Hagan alianza con el Dios Todopoderoso, que les llama, fíjese bien, a no llevar sola la carga por sus hijos, sino, hermanas, es razonable y sabio, ante tal dote de amor, hay que hacer alianza con el Señor por los hijos. Amén. Esa es la palabra. Venid a mí todos los que estéis trabajados, todos los que están cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando las madres comparten la pena por los hijos, o todo lo que la carga que viene por los hijos con el Señor, cuando ustedes las comparten, el Señor ha prometido, hermanos, hermanas, para las madres darles descanso. Y hay que descansar. Sabemos de la responsabilidad por los hijos.
Es una responsabilidad dura, es una responsabilidad tremenda. Yo creo que ninguna madre se sentiría satisfecha, se sentiría tranquila viendo sufrir a un hijo. No creo que existe madre en el mundo semejante. Si no hay sufrimiento cuando los hijos están sufriendo. Por eso, nuevamente, mamás, hay que hacer alianza con el Señor por los hijos, porque la carga es demasiado fuerte, es demasiado difícil y no se puede llevar sola. Hay que poner o hay que hacer alianza con el Señor. Dice que las palabras del doctor fueron las siguientes: no hay nada, señora, que se pueda hacer. Su hijita se va a morir. Dice que se trataba de Angelina, de 6 años de edad. Se había hecho todo lo posible por ella, pero el cáncer había crecido y el pronóstico del doctor era trágico, totalmente. Y era cierto. Y lo que el doctor decía, no hay esperanza, ya no hay esperanza de que Angelina viviera. Cuando la madre escuchó las palabras del doctor, no hay nada, señora, que se pueda hacer por su hija, ella va a morir. Oiga lo que esta mujer contestó, dijo: todavía puedo orar. Dice que la niña efectivamente murió, pero la madre no aceptó la declaración del doctor. En ese mismo instante y ante el cuerpo inerte de Angelina, dice que su madre cayó de rodillas y elevó una fervorosa oración a Dios en aquel momento tan duro, tan difícil para ella. Y así, hermanos, como de sorpresa, mucha sorpresa, el milagro dice que ocurrió. La niña revivió en el instante. Y no solo revivió, sino que quedó radicalmente curada. ¿Sabe por qué? Por una madre que se liberó de la actitud de independencia, no llevando sola la carga de su hijo, de su hija, sino haciendo alianza con el Señor al clamar con todo su corazón a Él para que reviviera. Y dice que el Señor le contestó la petición. Y esa es la gran diferencia. Solos o solas, a lo mejor la respuesta es: no se puede. Pero con el Señor podemos decir: todavía puedo orar a mi Dios. Todavía puedo orar al Señor. A lo mejor usted ha desechado, ha descartado alguna situación en relación a sus hijos, diciendo: ya no se puede. Pero yo le digo en esta mañana, las mujeres que hacen alianza con el Señor tienen una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Si se puede ver el milagro en medio de nuestras casas, en medio de nuestros hogares, sobre todo cuando hay madres, fíjese bien, doblando sus rodillas por sus hijos. No solamente se trata, hermanos, de murmurar, se trata de arrodillarse y decirle: Señor, tú puedes bendecir a mi hijo, tú puedes bendecir a mi hija, tú puedes levantarle, tú puedes quitarle, Dios, esa opresión, tú puedes. ¿Cuántas cosas no expresa una madre ante el dolor de sus hijos? Por eso decimos: no lleven, mamás, su carga solas. Ese amor tan fuerte que el Señor les ha dado implica que van a sufrir por sus hijos. La carga es dura, la carga es pesada. Pueden hacer alianza con el Señor, y esa alianza con el Señor, hermanos, es poderosa, es poderosísima. Todavía puedo orar. Fíjese, todavía puedo orar. Fue la expresión de esta mamá. Hacer alianza con el Señor implica, oiga, no depender de nuestras fuerzas limitadas, de nuestros recursos limitados, de nuestra sabiduría limitada, sino hacer alianza con el Señor implica cubrirnos de la vida, de la fuerza, del poder, de la sabiduría que hay
en el Señor y hacerla nuestra. Cuando hemos hecho una alianza firme con el Dios Todopoderoso, todavía puedo orar. Es la expresión de aquellas madres que, haciendo alianza con el Señor, han depositado toda su esperanza y toda su confianza en el Dios eterno, en el Dios Todopoderoso. Por eso el mensaje en estas mañanas es: hermanas, sus hijos tienen que estar cubiertos de sus oraciones. No los pueden dejar solos. Ellos a lo mejor crecen, van a ser grandes, pero ustedes pueden seguirlas bendiciendo con esa oración constante por sus vidas todos los días, cubriéndolos en el nombre de Jesús de toda situación que puede transformarse en un sufrimiento para la vida de ustedes. Hay necesidad de hacer alianza con el Señor y entregar nuestros hijos al Dios Todopoderoso, entregarlos a ellos y luego quedarse orando, hermanos, por ellos constantemente hasta ver el milagro precioso del Dios eterno, del Dios Todopoderoso. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo voy a suplicarles que se pongan de pie.